Este pequeño rollito que ven acá lleva conmigo alrededor de un año más o menos. Lastimosamente no había encontrado en la ciudad quien me pudiera prestar el servicio de revelado, pero buenas noticias, hemos encontrado la persona que nos puede ayudar a revelarlo. Así que en este video la idea es que me puedan acompañar a revelar esto y mirar qué tal quedaron las fotos. Sinceramente tengo un poco de miedo y a la vez nervios porque pues ya saben cómo es la fotografía analógica, hasta que no la reveles realmente no sabes cómo quedó la foto. Y siendo que este es mi primer rollo y lo tomé hace un buen tiempo, realmente ya ni sé qué fotos fueron las que tomé. Sea que sea bueno el resultado o no sea bueno el resultado, vamos a ver qué tal quedaron, así que acompáñenme. Por acá tengo ya el rollito, vamos a llevarlo al estudio para que lo revelen. Y nada, mientras vamos en el camino vamos hablando y les voy contando un par de cositas respecto al tema de la fotografía analógica. Sé que para muchos el tema de la fotografía analógica puede resultar algo obsoleto, y los entiendo, pero les voy a contar algo. Para mí la fotografía analógica tiene algo especial porque me transporta a mi niñez. Yo automáticamente pienso en la fotografía analógica y me hace acordar a los álbumes de Foto Japón, y siento que con el paso de los años la fotografía digital es buena, ha tomado mucha fuerza, pero aún así la fotografía analógica guarda esa magia. ¿Y cuál es esa magia que hay en la fotografía analógica? Y es que tú no puedes saber cómo quedó la foto hasta que no la reveles, y saber que tienes un número limitado de disparos disponibles por rollo, siento que hace que tú cuides más la foto que tomas. Tiene sus pros, tiene sus contras. Hoy en día es bien complicado el tema de conseguir rollos, es un poco costoso realmente el tener que comprarte los rollos, mandarlos a revelar, bueno, pero hace parte de todo el mundo de la fotografía analógica. En este momento yo tengo una sensación entre nervios y ansiedad. ¿Por qué se los voy a decir? Cuando me empezó a interesar el tema de la fotografía analógica, me puse a buscar por Marketplace y encontré una cámara. Esa camarita analógica yo la conseguí en un super precio y la compré más que todo para decoración, porque dije seguramente está dañada por el precio que valía, que eran como 100.000 pesos. Pues resulta que la cámara funciona. Me conseguí un par de rollos, eran rollos caducados, y eso obviamente va a afectar la calidad de la foto, pueden que aparezcan colores diferentes, pero bueno, nos vamos a dar cuenta al momento de revelarla qué tal quedaron. Pero otro miedo que yo tengo muy grande y que sí me preocupa es que como este es el primer rollo que voy a mandar a revelar, no sé si la cámara esté funcionando correctamente. En este tipo de cámaras hay un problema muy común en ellas, es que se les dañe el exposímetro. Es el exposímetro, pues es un parámetro dentro de la cámara que te permite medir de manera correcta la exposición a la cual debes tomar la foto. Si en este caso el exposímetro está dañado, muy seguramente las fotos vayan a ser un desastre o ni vayan a salir, pero pues el punto es que aún no sé si las fotos vayan a quedar bien o no. Entonces lo primero que quiero hacer con este rollo es comprobar que realmente la cámara esté funcionando correctamente, que el exposímetro esté funcionando bien, porque si eso está bien, créanme que lo que voy a hacer ahora en adelante es a comprar rollos como un berraco, porque vuelvo y les digo, este tema me gusta mucho, me apasiona mucho. Por cierto, ¿por qué no estás suscrito al canal? Yo me pregunto eso. Solo te tomo un segundito para suscribir y ya está, suscribir. Bueno, y como les mencioné anteriormente, este rollo yo lo tengo hace aproximadamente casi un año. Tengo una memoria terrible y yo no recuerdo exactamente a dónde estaba hace un año y qué estaba haciendo. Si no estoy mal, creo que estaba en un viaje familiar. Pero créanme que tanto para ustedes como para mí va a ser una sorpresa ver las fotos, porque no recuerdo exactamente qué fotos tomé y dónde las tomé. Entonces vamos a cruzar los dedos y esperemos que hayan salido buenas las fotos. Y nada, tengo ese nervio, esa pequeña ansiedad por dentro que me carcome. Vamos a ver. Ya estamos por ahí llegando más o menos. Creo que estamos como unas 3 cuadras, así que se imaginan donde no salga nada. Diablos. Será muy triste, pero bueno,
hace parte de este. Aló, buenas tardes. Hágame un favor, hablo con... Creo que estoy cerca de la dirección, o no sé si me pasé. ¿Sí? Ok, bueno, yo creo que me va a tocar parquear una cuadra arriba y bajar caminando y ya. Bueno, ya llegamos. Creo que me va a tocar ir a pie porque por allá no se puede parquear. Bueno, tenemos noticias, ya entregamos el rollo. El muchacho muy amable me preguntó que dónde había comprado el rollo, pues ya le dije que lo había conseguido en Marketplace y me dio la primera advertencia. Pero bueno, vamos a andar y ya les voy contando. Me dijo, este tipo de rollos ya nos los han traído varias veces y por lo general no salen las fotos. ¿Por qué no salen las fotos? Por lo que les mencionaba, que el rollo es un rollo caducado. Este tipo de rollos pues tienen que tener un cuidado especial bajo unas condiciones de luz, de inclusive hasta la temperatura debe ser cuidada para que el rollo pueda conservarse y perdurar el mayor tiempo posible. Y pues por lo general la gente no tiene ese cuidado, a no ser que se dedique a vender esto. Vamos a ver qué pasa. Me dijo que se demoraba 8 días hábiles aproximadamente. Ya solo resta esperar. Y bueno, ya han pasado 8 días exactamente desde que fuimos a llevar el rollo a revelar y ya me dieron los resultados, ya me entregaron los negativos. En esta parte del video les voy a estar compartiendo qué sucedió, qué pasó, porque lastimosamente no tenemos buenas noticias. Y aunque las noticias no son buenas, siento que hace parte de todo este proceso. Y nada, al final tengo una sorpresa que se las voy a mostrar, entonces quédense hasta el final. Bueno, y como se pueden dar cuenta, por aquí ya tengo lo que me entregaron los chicos que me ayudaron a revelar esto. Y lastimosamente la película está completamente en blanco. Esto quiere decir que ninguna foto de las que yo había tomado quedó guardada en la película, en el rollo. Pero bueno, lastimosamente, como yo les había comentado, uno de los principales miedos que yo tenía era que porque estos rollos son caducados y no han sido conservados de la manera correcta en condiciones de temperatura y luz, al final la película termina perdiendo todas esas propiedades, todos esos químicos que hace que quede grabado aquí. Y otra cosa que también me explicaba él era que como el rollo de la marca que yo estaba utilizando no era tan conocido, no era una empresa como tan fuerte, pues obviamente eso hacía que no perdurara y no se conservaran de la mejor manera. Quizás hubiese sido un rollo de Fuji o un Kodak, sí se hubiese conservado por más tiempo, pero pues este no era el caso. Lastimosamente no pudimos ver qué fotos había tomado. Ven, mi amor. ¿Quieres una qué? ¿Una galleta para ti? Ven acá. Hola, camarita. Hola. Ya, se suscríbanse al canal. No. Ya, denle like. ¿No? Ya, les mándenles un besito y ya les adiós. Adiós. Vaya que papi está grabando un video. Y bueno, aunque esto lastimosamente no salió bien, yo me lo esperaba. Y como no quiero que la historia termine aquí, he decidido comprarme un nuevo rollo. Que este ya no es un rollo vencido, es un rollo completamente nuevo y es de la marca Fuji, por lo cual tendremos una parte 2 de este video en donde realmente les voy a estar mostrando ahora sí todas las fotos que vaya a tomar con este pequeño rollo. Y bueno, eso ha sido todo por este video. Les agradezco muchísimo el haberme acompañado hasta aquí. Te invito a que te suscribas al canal, que le des like, créeme que eso me ayuda muchísimo a poder crear mucho más contenido. Así que nos vemos en el siguiente video.